quisiera preguntarles cuántos versículos más o menos aproximadamente usted leyó, estudió esta semana. A ver, ¿se pudieran aproximar unos 10, 15, 20 versículos? ¿Cuántos capítulos? Ahí es más fácil quizás. ¿Cuántos capítulos en esta semana de la palabra leímos? A ver, ¿alguien se atreve a decir, hermano, leí tantos capítulos? Bueno, vamos a Hechos 7. Hoy sí vamos a leer un capítulo. Todo lo que no leímos en la semana lo vamos a leer ahora acá juntos. Póngase de pie si usted puede y tiene fuerza. Y vamos a leer uno de los capítulos de la Escritura que es emocionante, hermano. El capítulo 7 del libro de los Hechos en su Biblia. Si usted trajo su Biblia y puede abrirla o encenderla, vamos a Hechos 7. Y es el mensaje o la defensa de Esteban, como han dicho algunos, en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Voy a leer en Reina Valera, aunque algunos tienen otra versión que de pronto nos ayuda para entender algunos párrafos de una mejor manera. Dice el capítulo 7, el sumo sacerdote dijo entonces a Esteban, ¿es esto así? Y Esteban dijo, varones, mire la manera respetuosa con la que va a dirigirse, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, leamos juntos, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Leemos juntos el 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido.
pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciéndoles: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, leamos juntos: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés, leamos juntos este versículo, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios, David, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Leamos el 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban,
lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Y habiendo dicho esto, durmió. Sabe, bueno, es un capítulo, quizás alguien dirá: qué bárbaro, hermano, todo el capítulo leímos. Eso no se hace, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, ¿cuánto nos cuesta leer la palabra, hermanos? ¿No es cierto? ¿Cuánto nos cuesta en la semana encontrar un tiempo para leer la palabra? Y es un capítulo emocionante, querida iglesia. Escúcheme, es un capítulo que yo creo que todo creyente debería de tener enmarcado cerca ahí en su casa para ir a él y poder entender cómo estaba el corazón de Esteban y cómo este Esteban, siervo del Señor, nos modela lo que significa vivir la fe, hermanos. Lo que Esteban nos enseña, cómo debemos defender la fe que creemos. Dice la palabra de Dios que debemos de estar preparados, escúcheme bien, preparados para presentar defensa cuando nos exigen una explicación de nuestra fe. Y Esteban lo que va a hacer en el capítulo 7, querido hermano, en todo el capítulo 7, a lo largo de todo el capítulo 7, Esteban va a presentar su defensa delante del Sanedrín o del concilio de gobernantes, de ancianos, que se encuentran exigiéndole, pidiéndole que Esteban diga algo de lo que le acusan en la sinagoga de los libertos, como lo dijimos el domingo pasado, se recuerda. Esteban quizás probablemente se reunía en esa misma sinagoga para estudiar la palabra, adorar al Señor, y fue cuestionado por los que se reunían en esa sinagoga al punto que le dijeron: Esteban, explícanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que tú dices que ya no la ley, que ya no es importante Moisés, que ya no es tan importante el templo? Explícanos, Esteban. Y Esteban, queridos hermanos, como lo veíamos el domingo pasado, lleno de fe. Imposible ser un creyente lleno de fe si no estamos cerca del Señor. Imposible. Usted puede venir todos los domingos puntual a los cultos. Usted puede venir a una iglesia, a las alfombradas, en hoteles, donde sea, puntual. Pero si no estamos cerca, nuestro corazón está cerca de Jesús y tenemos una perspectiva celestial de lo que nos acontece diariamente, será difícil tener fe. Esteban fue cuestionado, preguntado: dinos, explícanos. Y en el capítulo 7 vemos cómo el sumo sacerdote le dice a Esteban: ¿es esto así? Algunos, no se equivoque, algunos de alguna manera pensarán de que el sumo sacerdote o el quien le va a interrogar como que está de acuerdo, a la par de él o apoyándolo a él. No, los ojos de ellos se habían clavado sobre Esteban. No eran ojos angelicales, eran ojos, una mirada clavada sobre Esteban que le exigía, porque parece ser que Esteban está blasfemando contra Dios y contra el templo y contra la ley, contra Moisés, contra la tierra misma de Israel. Lo primero que uno siente cuando lee el capítulo 7, más si lo lee de pie, bueno, aparte del cansancio, que algunos dirán: hermano, qué bárbaro, qué largo este capítulo. Y algunos, estoy seguro, estaban ya con ganas así como de sentarse, ¿verdad? Y decir: bueno, hasta aquí llego, ¿no?
Pero lo primero que uno, la sensación, escúcheme, la sensación que uno tiene en el capítulo 7, cuando lee lo que Esteban dice, no se equivoque, hermano, no se equivoque, iglesia. Esteban no saca de su saco, no saca de su morral el acordeón. ¿Se acuerdan en bachillerato, antes de los exámenes, que uno escribía en unos papelitos? Esteban no va a sacar un recorte donde ha escrito todo lo que va a decir. Esteban, esto es lo asombroso, hermanos. Yo no sé si a ti te asombra, te desafía, porque lo que Esteban hace, y uno llega al punto de decir: qué bárbaro Esteban, cómo sabía historia, cómo Esteban sabía Biblia, si usted quiere, cómo Esteban desde el inicio hasta el final, de una manera ordenada, Esteban va a comenzar desde el inicio hasta el final diciéndoles, explicándoles la historia del pueblo de Israel. Y esto es asombroso, iglesia, porque estoy seguro que si a usted o a mí nos paran acá adelante o delante de un grupo de gente y nos dicen: a ver, hermano, aquí está toda la gente que quiere escucharle, explíquenos por favor la historia de la fe del pueblo cristiano, explícanos por favor la historia de la Biblia. Yo estoy seguro, hermanos, que algunos, al estilo Cantinflas, comenzaríamos de por aquí, agarraríamos otro trozo de acá, agarraríamos otro pedazo de este lado, y una enredadera de historia es lo que contaríamos. Pero cuando uno lee el capítulo 7, lo primero que llama la atención, estoy seguro, de nosotros ahora que leemos miles de años después, es como Esteban, de una manera natural, de una manera tan segura, va a comenzar desde el inicio hasta el final, explicando la historia de fe del pueblo israelita. Cómo Esteban le va a explicar: Dios se le apareció a Abraham cuando estaba en Mesopotamia, y Dios los liberó, y Dios. Hermano, este es un desafío. Si usted quiere, es un primer principio esta mañana, antes que se me duerma. Ese es un primer principio. ¿Cómo vamos a defender? ¿Cómo vamos a presentar defensa de nuestra fe si no conocemos nuestra fe? Será difícil poder presentar la defensa de nuestra fe ante aquellos que nos exigen, que nos piden que les expliquemos qué es lo que creemos, si no conocemos la historia de fe que la palabra de Dios nos narra. Este es un desafío para mí, no sé para usted. Pero esto me desafía a dedicar más tiempo en la semana a ir a la palabra, que quizás ir a otras actividades que pueden ocuparme el día con tiempo y minimizar quizás el tiempo para ir a la palabra. Lo primero que llama la atención es cómo Esteban, de una manera tan natural, mire, la gente dice a flor de labio, así dice la gente, ¿no? En la punta de la lengua comienza diciendo: Dios llamó a Abraham cuando estaba en Mesopotamia, y entonces después pasó esto. Y usted podría de una manera ordenada explicar la fe que usted cree. Usted podría de una manera ordenada, muy sistemática, explicar cuál es su fe, cuál es la historia de la Biblia. Es un desafío, hermano. Pero lo segundo que llama la atención, y es lo que domina el discurso de Esteban, Esteban está defendiéndose. Lo están acusando de estar blasfemando contra Dios. Lo que ha dicho en la sinagoga, ahora quieren que explique delante del Sanedrín. Y algunos han llegado a pensar que el joven Saulo, que estaba allí cerca, que estaba presente cuando Esteban fue apedreado o asesinado, algunos han llegado a decir que también Saulo, formaba parte de ese grupo en el cual escuchaban la defensa de Esteban, porque Pablo mismo más adelante va a decir: y cuando Esteban fue expuesto a muerte, yo di mi voto también. Y Pablo, al estar presente de alguna manera, sabía lo que estaba ocurriendo. Esteban se va a defender. Y Esteban, querido hermano, en este capítulo 7, además de demostrarnos esta mañana cómo usted y yo necesitamos conocer la historia bíblica de inicio a final, Esteban va a hablar de la gracia
y misericordia de Dios con el pueblo de Israel. Vez tras vez vamos a encontrar en el capítulo 7 cómo Esteban en su discurso dice: Dios se le apareció a Abraham. Y cuando el pueblo tenía, Dios lo llevó acá. Y Dios lo sacó de acá. Y cuando Dios hizo esto, querido hermano, a lo largo del capítulo 7 hay un pensamiento que domina, la mano de Dios obrando, Dios tomando la iniciativa, pues si usted quiere, Dios tomando la iniciativa de aparecérsele a Abraham, cuando Abraham era un idólatra, cuando Abraham vivía allá en Mesopotamia adorando ídolos en medio de una cultura familiar idólatra. Es Dios quien se le aparece, es Dios quien llama a Moisés, es Dios quien les da las palabras de vida, la ley, es Dios hablándoles al pueblo una y otra vez. ¿Sabe cómo se llama eso? Dios toma la iniciativa, hermano. Y yo creo que no debe de olvidarse al pueblo de Dios que no es por nuestros logros, no es por lo guapo, no es por lo que he tenido, no es por lo que he estudiado, no es por lo que usted ha logrado, lo que ha comprado. Si Dios no hubiera tomado la iniciativa en tu vida, tú y yo seríamos las personas más miserables en esta tierra. Fue Dios, como Esteban lo dice, Dios se le apareció a Abraham, Dios llamó a Abraham, Dios levantó a Moisés, fue Dios quien les dio la palabra de vida, fue Dios a lo largo de toda la historia. La mano de Dios ha estado presente en tu vida y en mi vida también, hermano. Porque si tú y yo hacemos memoria en este día, todas las veces que tú te has enfermado, todas las veces que tú has pasado escasez, todas las veces que has tenido problemas y ves hacia atrás, lo que vas a ver es la mano de Dios sosteniéndote. Lo que vamos a ver, querido hermano, es la gracia de Dios proveyéndonos, la mano de Dios guardándonos, la mano de Dios conduciéndonos. Es Dios quien toma la iniciativa. Esteban les quiere decir, ¿saben qué? En esta historia de ustedes de rebeldía, no olviden, es Dios quien ha estado tomando la iniciativa para traerles, para conducirlos, para proveerles. Y querido hermano, el día que a ti y a mí se nos olvide que es Dios quien ha tomado la iniciativa, ese día perdemos la esperanza. Ese día, querido hermano, tú y yo, de veras, ese día que se nos olvida que es Dios con su gracia y su misericordia el que va delante de nosotros y el que nos conduce, ese día, no sé ni cómo decirlo, pero ese día estamos perdidos, estamos fritos, dicen algunos. Y sabe, digo esto porque muchas veces nuestro corazón se llena de orgullo, porque la vida de pronto nos pinta bonitas curvas, ¿no? Nos da oportunidades. Y qué difícil es para un creyente no perder el rumbo, no perder el sentido de que está ahí porque Dios lo tiene ahí, que tiene eso porque Dios se lo ha dado, porque llegó ahí porque Dios lo llevó ahí. Qué importante es para el pueblo de Dios no perder de vista lo que la audiencia de Esteban ha perdido de vista. Es Dios. Y usted puede decirlo conmigo también. Es Dios quien toma la iniciativa en mi vida y en nuestras vidas. Ha sido Dios, hermanos. Amén, iglesia. Pero hay un segundo pensamiento que creo que es el más fuerte. Imagínese, Esteban, un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, está siendo cuestionado. Lo han arrebatado, lo han empujado, han clavado su mirada como acusándolo, amenazando, pidiéndole que diga, que explique cómo es eso, qué es eso que está diciendo.
¿Cómo es eso? Que ya no la ley, que ya no Moisés, que ya no el templo. ¿Cómo es eso? Y en medio de un ambiente amenazante, en medio de un ambiente donde estoy seguro que tú y yo, hermanos, si nos hubiera pasado, salimos corriendo. En medio de un ambiente así de prueba, de probar qué calidad de carácter cristiano tienes y tengo, en un ambiente así, Esteban entonces comienza a hablar. Y al final del discurso de Esteban va a terminar diciéndole, ¿saben qué? En buen salvadoreño, ustedes son una grulla. ¿Se entiende la palabra? Ustedes son una grulla de rebeldes, siempre resistiendo al Espíritu Santo, siempre desobedeciendo las palabras del Señor. Al final de la predicación de Esteban, va a terminar diciéndoles, son rebeldes, desobedientes. Y hermano, el final de la historia, usted la conoce, la leyó. Y dice que ellos crujían los dientes. Y usted que conoce Biblia sabe cuál fue el final de Esteban. Algunos han llegado a decir el primer mártir, el primer testigo, el primero que fue asesinado por su fe. Lo apedrearon. Y esa visión celestial que Esteban tiene al final del capítulo 7, qué preciosa, hermano. Antes de entrarle al tema de la rebeldía, que no nos gusta mucho hablar, la visión celestial que Esteban tiene, qué preciosa. En un ambiente donde estaba siendo amenazado, en un ambiente, queridos hermanos, donde la grulla de gente que estaba alrededor, con las piedras en la mano, listos para matarlo, dice Lucas, que Esteban vio los cielos abiertos, la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre, su abogado, su defensor. Qué tremendo, hermanos. Jesús a la diestra del Padre. Y usted sabe esto, intercede por nosotros. Cuando tú y yo estamos en momentos parecidos a los de Esteban, cuando la iglesia atraviesa momentos de persecución, cuando el creyente atraviesa momentos donde lo amenazan, cuando el creyente atraviesa momentos donde lo más fácil es hacerse como el mundo, donde el creyente está siendo rodeado alrededor de pruebas, la iglesia debe de recordar que nuestro abogado está de pie a la diestra del Padre, defendiéndonos, intercediendo por nosotros, porque uno de los ministerios de nuestro Señor Jesús es interceder por nosotros, sostenernos con su intercesión delante del Padre, animarnos. Y qué refrescante habrá sido para Esteban ver los cielos abiertos y contemplar, sí, contemplar todos aquellos que querían asesinarlo, pero contemplar la visión celestial y ver a Jesús. Qué esperanzador para Esteban, hermano. Cualquiera de nosotros, estoy seguro, querida iglesia, no hubiéramos tenido fuerza para sostenernos en pie. ¿Sabes por qué te sostienes en pie en medio de la prueba, hermano? ¿Sabes por qué tienes todavía fuerzas para seguir en el sendero cuando la tormenta recia? ¿Saben por qué razón tenemos todavía ánimo para seguir adelante ante las amenazas, ante los señalamientos, ante la prueba difícil alrededor del creyente? ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que a la diestra del Padre intercede por nosotros, porque ha prometido estar con nosotros todos los días. Y hay días de días, hermanos. Hay días difíciles, hay días de incomprensión, donde aunque quisiéramos explicarle a la otra persona cómo nos sentimos, no podemos explicarle cómo nos sentimos. Yo no sé si tú has pasado días así, pero es muy común en el creyente atravesar días de desánimo, días difíciles,
Pero no olvides que si atraviesas días difíciles, probablemente no habrá días tan difíciles como el día que a Esteban lo querían apedrear. Y Esteban vio los cielos abiertos y la gloria de Dios, y todavía tuvo ánimo para interceder por aquellos que estaban a punto de apedrear. ¿Cómo se llama eso, hermano? ¿En qué curso de método Silva se aprende eso? Dígame. A ver, ¿en qué curso de yoga le enseñan eso a uno? Dígame, por favor. ¿En qué gimnasio le dan una terapia de cardio, no sé de qué más, para soportar el estrés de la vida? ¿A dónde? ¿A dónde nos pueden ayudar a tener ese ánimo que aún en medio de la prueba, en medio de la persecución, podamos tener el ánimo no solo de mantenernos en pie, sino de poder ver y tener una perspectiva celestial e interceder por aquellos que nos quieren dañar? ¿Sabe lo más común que una persona haría? Es vengarse, hermano. Este me las paga. No lo vaya a encontrar en el desierto a este, ahí dejo mejor la palabra, porque me las paga. ¿No es cierto que eso es lo que surge en nuestros corazones? ¿No es cierto que la carne es carne, hermanos? Y eso es lo que surge. No se me ponga espiritualoide. Eso es lo que surge. ¿Ah? Pero Esteban, al ver a su audiencia, ninguno quisiera estar en la audiencia de Esteban. Pero quizás Dios va a permitir que estemos. Escúcheme. Quizás Dios va a permitir que estemos. Esteban tuvo el ánimo. Ahí está. Pablo decía: poned la mira en las cosas de arriba. Y Esteban vio la gloria de Dios, los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. Ahí debe estar tu mirada, hermano. Allí debe estar tu mirada, iglesia. Allí, no en ningún hombre. No, por favor, no. Tu mirada debe de estar allí, los cielos, el Padre soberano, conduciendo toda la historia, permitiendo lo que sucede, sí, pero a Jesús a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Amén, hermanos. Antes que se me duerma, el discurso de Esteban tiene un hilo conductor grueso, que es mostrarles a ellos, grábese esto aunque sea del culto, es mostrarles a ellos la rebeldía en el corazón de ellos, duros de cerviz, así les dice, ¿verdad? ¿En qué versículo está? A ver, ¿está despierto? ¿En qué versículo está? ¿Ah? ¿Lo encontró? Capítulo 7, versículo 51. ¿Tiene su Biblia cerca? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Hermano, yo no sé cómo lo han saludado a usted en estos días. A ver, porque hay saludos de saludos, ¿verdad? Pero estoy seguro que ninguna vez le han saludado de esta manera, porque no se atreven a saludarnos de esta manera y no sé qué haríamos. Pero Esteban, no lo olvide, sí, les está hablando con respeto, padres, hermanos, el Dios de la gloria, porque lo acusaban que estaba blasfemando contra Dios, y Esteban le va a demostrar que no está blasfemando contra Dios. Esteban le va a decir que ese Dios de la gloria ha tenido el control, les ha conducido en toda la historia, mostrándoles misericordia y enviándoles a Jesús. Como Moisés lo dijo: Dios os enviará un profeta como yo, a él oiréis. Ya la ley lo anunciaba, los profetas habían anunciado que el justo, como dice más adelante, y ese justo, póngale entre paréntesis, Jesús, el Mesías, Dios lo iba a enviar. Pero Esteban ahora le va a acusar en la cara, hermanos, en la cara le va a acusar que son rebeldes, como sus padres, como los patriarcas,
porque fueron los patriarcas que vendieron a José por envidia. Uy, hermano, y aquí Esteban se va a meter en un problemón, porque les va a decir, ¿saben qué? Cuando Dios los liberó de Egipto, usted sabe la historia, en sus corazones estaban en Egipto. Es decir, Dios los había liberado en medio del mar, los había hecho cruzar, Dios les había guardado, pero en sus corazones ellos se habían vuelto a Egipto. Eran rebeldes, hermano. Tome nota. Por favor, tomemos nota para nosotros. Esto es grave, es serio. Usted puede estar sentado en la silla de un templo, alfombrado si usted quiere, con aire acondicionado si usted quiere, en un hotel si usted quiere, pero su corazón puede estar en Egipto. Usted puede estar sentado 10, 20, 30, 40 años en una iglesia y su corazón en Egipto. Esteban le va a decir, se habían vuelto a Egipto en sus corazones, rebeldes. Y algunos han llamado a esto, esta expresión que usted conoce bien, aquel creyente que está con un pie en el Señor y con el otro pie en el mundial, dice la gente, ¿no? ¿Se entiende esa expresión? Amén. Es decir, aquel creyente que está con un pie con el Señor, queriendo agradar al Señor, queriendo escuchar la palabra, queriendo leer la palabra, queriendo obedecer la palabra, pero el otro pie lo tiene en el mundial, porque no quiere quedar mal con el mundo. Es la onda. Quiere de alguna manera mantener esa amistad, dice la palabra, con el mundo. Hermano, ¿conoce usted más de alguno así? A ver, échele un vistazo a los que están sentados a su alrededor. Estoy seguro que aquí no están. En el culto de las 7, pues, quizás están. Y ustedes se la creen, hermanos, qué bárbaro. Pero ese creyente que de pronto quiere tener un pie cerca del Señor, estoy seguro que no conocemos, somos algunos así, con un pie cerca del Señor y con un pie también queriendo tener amistad con el mundo. Es difícil. Pues Esteban les va a decir, ¿saben qué? Son rebeldes. Rebeldes porque su corazón, gustando la misericordia de Dios, viendo los prodigios, hermano, no ha habido generación en esta tierra, en este planeta, en este universo, que haya contemplado los prodigios y señales de Dios revelándose al hombre como esta generación de este pueblo, viendo el fuego, viendo los truenos, viendo cómo Dios los liberaba, abriendo el mar, pero sus corazones estaban en Egipto. Hermano, haz el esfuerzo. Yo quiero animarte esta mañana a esta generación que haga el esfuerzo, por favor, de anclar sus pies o sus pieses, pues, si quiere, bien firmes con el Señor, bien agarrados con el Señor. Pídale al Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, que le ayude a quitar el lastre, a renunciar a todo aquello que pueda impedirle estar cerca del Señor, para que su corazón esté definido y no seamos rebeldes como a los que Esteban les está hablando. Amén, hermanos. Pero no se queda ahí Esteban. Esteban les va a decir, ¿saben qué? Ustedes aman más la tierra, ustedes aman más la ley, ustedes aman más el templo que al Señor. Y algunos han llegado a decir que en el discurso de Esteban va a atacar. En su predicación, Esteban va a botarles 3 cosas sagradas que ellos tenían, que no habían logrado discernir, que ahora era otro tiempo. Jesús había venido. Vino nuevo no puede retenerse en odres viejos. Jesús lo había dicho, es imposible que el vino nuevo sea conservado en odres viejos. Un nuevo tiempo. Por eso Esteban decía, ya no es tan importante el templo, ya no todo radica en la ley. Jesús, el Mesías, nuestro Salvador. Ahora les va a decir Esteban, ustedes aman la tierra. Pues le tengo una noticia, dice Esteban. Cuando Dios se le apareció a Abraham,
se le apareció ¿a dónde? Ay, hermanos, no me dejen solo, que nos están viendo allá. En Mesopotamia. Mire cómo es la cosa. Cuando Dios se le aparece a Abraham, al patriarca Abraham, se le apareció en Mesopotamia. Y Esteban va a comenzar, hermanos, a decirle: ustedes aman más la ley, y ustedes buscan la manera como Jesús se los va a decir o se los dijo. Ustedes añaden mandamientos a la ley aún. Qué tremendo era esto, que van a diezmar aún el comino, lo más chiquito, van a partirlo y van a sacar la 10ª parte porque han añadido mandamiento tras mandamiento a la ley. Aman la ley, pero desobedecen la ley, porque se olvidan de la viuda, se olvidan del prójimo, se olvidan del huérfano, del extranjero. Y Esteban le va a decir: ¿saben qué? Cuando la ley nos fue dada como pueblo, nuestros padres rechazaron esa ley y se hicieron un becerro, un ídolo que Aarón lo construyó, y rechazaron la palabra que Dios estaba dando a través de Moisés. Fueron ellos, nuestros padres. Y a lo largo de toda la historia, ellos de igual manera habían rechazado la ley, amado la ley, pero habían perdido un detalle. Hermano, tú debes amar la palabra. Sabes, perdón si hay alguien está de novio, lo que tú debes amar con todas tus ganas, con todas tus fuerzas, hermano, es la palabra. La palabra, tú y yo necesitamos amarla apasionadamente, la palabra, a mordidas y aruñones, si usted quiere amar la palabra. Pero no nos serviría de mucho amar la palabra si esta palabra yo no la obedezco. Y Esteban le va a decir: ustedes aman más la ley que al Señor. Por eso Jesús les dice: bueno, mira, si tú vas al altar y ahí te recuerdas que tienes algo en tu corazón, porque es un asunto de corazón, con tu prójimo, deja a un lado lo que la ley, la palabra te pide que vengas. Déjala a un lado y ve antes y busca solucionar ese asunto de corazón, es decir, obedecer primero antes que cumplir lo que la palabra dice. Y Esteban les va a decir: ustedes aman más la ley que al Señor, porque la ley decía que les iba a enviar un profeta, y hoy que vino ese profeta, ustedes lo quieren matar, ustedes lo mataron. Entregadores y matadores, dice Reina Valera, en su cara. Yo le hubiera dicho: en la cara no, por favor. Entregadores y matadores. Y finalmente, hermano, con eso terminamos. Esteban va a atacarles un tercer pilar o vaca sagrada, como han dicho algunos de ellos, de los israelitas. ¿Sabe cuál era? El templo. Dios hizo levantar el tabernáculo, les va a decir, en el desierto. Y no ha habido un tiempo más glorioso donde Dios descendiera a su pueblo como fue en el tabernáculo en el desierto. Y ese templo que Jesús mismo dijo, miren, a los discípulos, ¿se acuerdan que les dijo: ven estas piedras? ¿Se acuerdan ese episodio? No va a quedar piedra, porque los discípulos le dijeron a Jesús: mira, Señor, asómbrate, maravíllate, qué construcción la del templo, glorioso. Y Jesús les dijo: yo les digo que va a haber un día donde no va a quedar piedra sobre piedra.
Como Jesús se lo dijo a la samaritana, ¿se recuerda aquella historia? A la samaritana tratando de quitarse o darse el zafe y buscar la manera que Jesús no la confrontara y le mostrara la necesidad en ella. Le va a decir a esa mujer, le va a decir a Jesús: Señor, mira, algunos dicen que hay que orar en este monte y otros dicen que hay que buscarte en este otro. ¿Qué le respondió Jesús a la mujer, hermanos? Ni en este, hoy, en este tiempo, ni en este, ni en ese. Porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En cualquier lugar. Ahora, cualquier persona puede buscar. Esteban les está diciendo, no solo en el templo. Dios se revela en cualquier lugar a aquel que le busca de corazón. Uy, hermano, esto era terminar con el negociazo, business que tenían alrededor del templo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué querían matar a Esteban? Y usted me dirá, obvio, hermano, si les está diciendo son rebeldes, ustedes siempre resisten al Espíritu de Dios. Es un nuevo tiempo. Y dice la palabra que terminaron apedreando a Esteban. En sus narices tuvieron a alguien que Dios todavía les estaba enviando. Así somos nosotros, hermano. Mire, nos gusta darnos en la torre porque nos gusta darnos en la torre. Así de simple. Y yo creo que la gente que lo ama a uno, a veces y casi siempre es la esposa o el esposo, que es quien le conoce desnudito. No solo físicamente, sino que desnudo en su corazón lo conoce. Y la gente que nos ama nos dice, mira, te vas a ir a dar en la torre. Te vas a dar en la torre. Y mire, nuestro corazón, ¿qué hace? Yo creo que la gente que nos ama termina diciendo, bueno, si este se quiere ir a dar en la torre, hermano, yo creo que usted y yo le diríamos lo mismo. Que se dé en la torre, pues. Como aquel dicho, el que por su gusto muere. Ahí está. El dicho salvadoreño creo que lo explica. Y Esteban les dice, ustedes son rebeldes. No resistan al Espíritu de Dios. Hermano querido, no caigamos en el mismo error. Porque puede ser que hay gente que diga, hermano, yo no me pierdo ni un culto del año. Para mí el templo, la reunión es sagrada, hermano. Pero se comen el chisme a la hermanita. Mire, se la come entera. Devora, chismeando, hablando mal del otro, pero no se pierde ninguna reunión de culto. Como Jeremías le decía al pueblo cuando Dios estaba a punto de llevarlos al cautiverio, ellos creían que como estaban en el templo, nada les iba a pasar y decían, templo, templo de Dios, aquí está el templo de Dios. Y Dios les dice, bueno, se olvidan del huérfano, de la viuda, del extranjero, del prójimo. De nada les sirve estar en el templo. Aquí, así quizás sería, de nada me sirve estar en el templo si al llegar a la casa maltrato a mi mujer. De nada me sirve amar el templo, la reunión, si mi corazón está lejos del Señor. Qué tremendo capítulo 7 de Hechos. Esteban vio los cielos abiertos. Yo estoy seguro que algunos a esta hora no estamos viendo el cielo abierto, sino que el almuerzo abierto ya, ¿verdad? Póngase de pie, vamos a orar. Padre, esta mañana queremos salir de este lugar desafiados por tu palabra. Este capítulo tan extenso, sí, Señor, largo, pero con tantos principios. Señor, vemos tu mano conduciéndonos, pero también no queremos pasar desapercibidos de nuestra rebeldía y con qué facilidad nuestra carne y nuestro corazón puede llegar a amar tanto aquellas cosas alrededor de la vida de piedad y no amarte a ti.
Esta mañana, Señor, queremos salir de acá amando tu palabra, decidiendo en nuestro corazón conocerla, obedecerla. Queremos salir de este lugar contemplando el rostro de Esteban en medio de su necesidad, lleno de paz y esperanza, que tú intercedes por tu pueblo. Bendice a tu iglesia, que podamos ir al mundo, que podamos regresar al mundo, a nuestros trabajos, a la calle, al tráfico. Y Señor, danos una oportunidad esta semana de ser de bendición para otros. Síguenos ayudando, Señor, a tener esta identidad y pertenencia con esta iglesia local. Dolernos con los que se duelen, gozarnos con los que se gozan. Y amarte más a ti, Señor. Bendice tu iglesia esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Un abrazo a la persona que está a la par. Entonces, que Dios le bendiga. Nos vemos el miércoles en el culto de oración.